Listo. Entonces, muy buenos días, estimados estudiantes. Como se acordó la semana pasada, esta semana vamos a comenzar a resolver la guía que fue enviada a ustedes desde la semana pasada. ¿Listo? Entonces, nos dice el primer punto que un taladro gira realizando 360 vueltas. Entonces, vamos a resolver el punto número 1, ¿cierto? Listo. Punto número 1, donde nos dice que un taladro nos da 360 vueltas. Número de vueltas igual 360. ¿Listo? Completas en un minuto. Entonces, tiempo igual 1 minuto. Entonces, la clase pasada nosotros habíamos hecho la conversión. ¿Y 1 minuto tiene cuántos segundos? 60 segundos. 60 segundos. Y nos dice el literal A que hay que calcular el periodo. Calcule el periodo. Entonces, como les dije, ustedes debían hacer unas fichas bibliográficas donde tuvieran las fórmulas todas a la mano. Entonces, periodo va a ser igual al tiempo sobre el número de vueltas o de ciclos. ¿Listo? Entonces, tiempo, 60 segundos, sobre el número de vueltas, que son 360. Entonces, un cerito arriba, un cerito abajo, cesta de 36, 6, cesta de 6, 1. Entonces nos va a dar un sexto de segundo. En nuestra calculadora lo podemos hacer. Aquí creo que ya se ve la calculadora. Entonces, un sexto igual nos da 0,16. Periódico, ¿no? O sea que el periodo va a ser igual a un sexto de segundo, que es lo mismo que 0,16 periódico segundos. Y ahí tenemos el literal A. Vamos a resolver el literal B. B. En el B nos dice cuál es la frecuencia. Entonces, la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo. O la frecuencia también puede ser igual al número de vueltas sobre el tiempo. Entonces, voy a utilizar la primera fórmula, que es la más sencilla. Frecuencia va a ser igual a 1 sobre un sexto de segundo. Hago el proceso de la oreja y me va a quedar 1 por 6, 6 sobre 1 por S me da S. O sea que nos van a dar 6 segundos a la menos 1, que va a ser igual a tener 6 Hz. No, 6. Va a ser, sí, 6 Hz, 6 Hz. O sea, de tal modo que la frecuencia va a ser igual a 6 Hz. ¿Listo? Admitir. Listo. Entonces ya tenemos que la frecuencia son 6 Hz y que el periodo nos dio un sexto de segundo, que es lo mismo que tener 0,16. Listo, nos vamos para el literal C. Literal C. Nos pregunta la frecuencia angular. La frecuencia angular, como les digo, es omega, ¿cierto? Y la frecuencia angular la puedo calcular como 2pi sobre el periodo, o la puedo calcular también como 2pi por f. ¿Cuál de las dos me queda más sencilla? La primera. Pues si soy experto en los fraccionarios, me va a quedar más fácil la primera. Entonces, vamos a decir que la frecuencia angular va a ser igual a 2pi sobre un sexto de segundo. Y eso va a ser igual a 2 por 6, 12. 12pi radianes por segundo. Si no soy experto en fraccionarios, entonces puedo decir que omega, o frecuencia angular, va a ser igual a 2pi por f, o sea, 2pi por 6 Hz. 2 por 6 me da
12 pi radianes por segundo. Es importante que ustedes vayan teniendo en cuenta las unidades. ¿Listo? ¿A qué se refiere cada unidad? ¿Listo? Nos vamos para el literal D. Aquí nos faltó resaltar que omega, la frecuencia angular son 12 pi radianes por segundo. Listo. Entonces, ahora sí, nos vamos para el literal D. El literal D me dice número de vueltas en nuestra pregunta en un tiempo de 5 minutos. Tiempo igual a 5 minutos. Entonces, como sabemos, los minutos debemos transformarlos a segundos. Entonces, ¿cuántos segundos son? 300 segundos. Muy bien, 300 segundos. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos que el número de vueltas va a ser igual al tiempo sobre el periodo. O también el número de vueltas, dense cuenta que yo les estoy dando aquí opciones, ¿no? El número de vueltas va a ser igual a el tiempo multiplicado, el número de vueltas, número de vueltas va a ser igual a la frecuencia multiplicado por el tiempo. ¿Cuál de las dos me sirve? Las dos. Cualquiera de las dos me va a servir, que representan la misma cantidad. Me avisan cuando no alcancen a ver, que yo estoy concentrado en el ejercicio. Profe, se ve un poco borroso. Borroso. Vamos a ver. Quizás es tu conexión. Aquí se ve bien. Bueno, listo. Ahí sí ya es cuestión de conexión. Entonces, ¿cuál de las dos fórmulas utilizo? Cualquiera. ¿Listo? ¿Cuál es más sencilla? Pues multiplicar, hacer una multiplicación que hacer una división. Voy a utilizar esa. El número de vueltas va a ser igual, ¿cierto? El número de vueltas va a ser igual a la frecuencia. La frecuencia me dio 6 Hz. Por el tiempo que me dio, 300 segundos. Entonces, ¿cuánto me da esa multiplicación? 1800. Que me da 1800. Y aquí le agregamos que son vueltas. ¿Listo? Porque los hertz con los segundos se van a simplificar. ¿Listo? Listo, nos vamos para el literal E. Bueno, nuestro tablero digital. Literal E. Nos dice tiempo que tarda, entonces me están preguntando el tiempo en realizar 12 vueltas. Tiempo que tarda en realizar 12 vueltas. Entonces, regálame un segundito. Cancelo por acá unas cosillas. Listo. Entonces, el tiempo lo puedo calcular despejando de cualquiera de las ecuaciones anteriores y puede ser igual al número de vueltas multiplicado por el periodo. ¿Sí? O el tiempo también lo puedo calcular como el número de vueltas dividido entre la frecuencia. Entonces, ¿cuál me queda más sencilla? La multiplicación, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Tiempo. Número de vueltas me dice que son 12.
multiplicado por el periodo, 12 segundos, perdón, así, 12 vueltas, multiplicado por el periodo, y el periodo lo hayamos calculado en un sexto de segundo. Entonces, 12 por 1 me da 12, dividido entre 6 segundos, y 12 dividido entre 6 me da 2 segundos. O sea que el tiempo que va a tardar en realizar 12 vueltas van a ser 2 segundos. Y con eso ya he resuelto el numeral 1. ¿Listo? ¿Es complicado? No, es tener en claras las fórmulas que estuvimos trabajando la clase pasada. ¿Listo? Entonces vamos a darle la vuelta al tablero digital. Y vamos a pasar al número 2, punto número 2. Y listo. El punto número 2 nos dice... Punto número 2 nos dice que un esmeril realiza 3.600 RPM. 3.600 RPM. ¿Listo? Entonces, de eso, ¿qué puedo deducir yo? Número de vueltas. 3.600. ¿Cierto? Y la M, revoluciones por minuto, me dice que el tiempo va a ser igual a 1 minuto. Por lo tanto, va a ser igual a 60 segundos. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, literal A. Dice, calcule el periodo. Periodo va a ser igual al tiempo sobre el número de vueltas. Y el tiempo son 60 segundos. Y las vueltas son 3.600. ¿Listo? 60 dividido entre 3.600. Entonces, un cerito arriba, un cerito abajo. Sexta de 6,1. Sexta de 360 me da 60. Me va a dar un 60avo de segundo. Que si lo hago en la calculadora, entonces un 60avo de segundo. Y si lo hago en la calculadora, 1 dividido 60 me va a dar 0,016 periódico. 0,016 periódico segundos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, nos vamos para el literal B. Escribir por acá para ahorrar papel. Me dicen cuál es la frecuencia. Entonces la frecuencia va a ser igual a 1 sobre periodo y va a ser igual a 1 sobre un 60avo de segundo y eso me va a dar 60 Hz. 1 por 60 me da 60 y 1 por 1 me da 1. 60 dividido entre 1 me da 60. Y ahí hemos resuelto el literal B. Vamos para el literal C. Literal C me dice cuál es la frecuencia angular. ¿Cuál es la frecuencia angular? Entonces, como esta frecuencia es un número entero, es más fácil multiplicarla por la frecuencia. Entonces, la frecuencia angular va a ser igual a 2pi multiplicada por la frecuencia, y eso me da 2pi multiplicado por 60 Hz, y eso me da 60 por 2, 120. Pi radianes por segundo. Frecuencia angular es igual a 120 pi radianes por segundo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Les recuerdo que esta clase está siendo grabada para ser compartida con ustedes, ¿no? Literal C, literal D. El literal D nos dice número de vueltas completas, número de vueltas,
de la pregunta, ¿cierto? En 4/5 de minuto. Entonces el tiempo tenemos 4/5 de minuto. Entonces, ¿cuántos son 4/5 de minuto? Entonces, ¿cómo hacemos 4/5 de minuto? 4/5 Multiplicarlo por 60, ¿no? se multiplica por 60, muy bien. ¿Y eso nos da? Según la calculadora, ¿cuánto nos da? Sí se alcanza a ver, ¿no? Nos da 48. 48 segundos. Entonces, ahora sí puedo aplicar la fórmula. Número de vueltas va a ser igual a la frecuencia multiplicado por el tiempo. La frecuencia va a ser igual a, nos dio la frecuencia 60 Hz. Por el tiempo que son 48 segundos. Entonces, Hz y segundos se nos simplifican. Y el número de vueltas va a ser igual a 60 por 48. 60 por 48 nos da 2880. 2880 vueltas. ¿Listo? Ahí tenemos entonces la solución al literal D. Tan, tan. Listo. Nos vamos para el literal E. El literal E nos dice tiempo que tarda, esa es la pregunta, tiempo que tarda en realizar número de vueltas, nos dice que son 7 tercios. Tiempo que tarda en realizar 7 tercios de vuelta. Entonces, el tiempo va a ser igual ¿a qué era igual el tiempo? Al periodo multiplicado por el número de vueltas. Tiempo va a ser igual a periodo, ¿cuánto nos dio? Un 60avo de segundo. Multiplicado por el número de vueltas que son 7. Entonces, eso va a ser igual. 1 por 7, 7. 60 por 3 me da 180. ¿Listo? Segundos. O sea, 7 180avos de segundo se tarda en realizar 7 tercios de vuelta. Algo así como 2 vueltecitas. ¿Listo? Si lo quiero pasar a tiempo como tal, a un número decimal, entonces divido 7 entre 180. 7 dividido entre 180 y eso me da 0,038 periódico segundos. O sea, algo así como 38 milésimas de segundo. Ese tiempo es el que se tarda. Y con eso habremos resuelto el ejercicio número 2. Nos falta el ejercicio número 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a resolver el ejercicio. Número 3. El ejercicio número 3 nos dice que el radio de una pulidora es de 7 centímetros. Radio igual 7 centímetros. Y realiza 6.000 RPM. Y esas 6.000 RPM me está diciendo que el número de vueltas van a ser 6.000
y que el tiempo va a ser igual a 1 minuto, que como ya sabemos, son 60 segundos. O sea, ahí nos va dando toda la información en el enunciado. Literal A nos pregunta, periodo. Profe, qué pena. ¿Y los 7 Señora, centímetros? ¿Y los 7 centímetros los, ahí qué se hace? los 7 centímetros los vamos a estar utilizando más adelante. ¿Sí? Ah, ok. Pero no se les olvide que los 7 centímetros siempre los debemos pasar a metros. 7 centímetros en metros son 0,07 metros. ¿Listo? Porque cojo esos 7 y los divido en 100 centímetros que tiene un metro. Entonces, ya más adelante los vamos a utilizar. Periodo es igual al tiempo, que son 60 segundos, sobre el número de vueltas, que son 6.000. Y eso me va a dar un cerito, cesta de 6, 1, cesta de 600, 100. Entonces nos queda una centésima de segundo. Que si lo hacemos en la calculadora, eso nos va a dar 0,01 segundo. O sea, una centésima de segundo. ¿Listo? Se vendría a ser el periodo. Listo. Estamos en el 3. Nos dice el literal B. Me va a hacer por acá. El literal B nos dice cuál es la frecuencia. ¿Listo? Entonces, frecuencia va a ser igual a 1 sobre periodo. Y eso nos va a dar 1 sobre... Ese es difícil de pronunciar, un cienavo, una centésima, ¿cierto? Y nos da 1 por 100, 100. 100 Hz. ¿Listo? O sea que la frecuencia va a ser igual a 100 Hz. Y eso nos está indicando que por cada segundo que pase, nuestro pulidora, creo que es, sí, va a realizar 100 vueltas. ¿Listo? Literal C. Literal C. El literal C nos dice cuál es la frecuencia angular. ¿Cuál es omega? Entonces, la frecuencia angular va a ser igual a 2pi por f. No olviden que también la puedo calcular con el periodo y el resultado me va a dar el mismo, ¿no? Entonces, frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia que nos dio 100 Hz. 2 por 100 me da 200 pi radianes por segundo. Es decir, que la frecuencia angular va a ser igual a 200 pi radianes por segundo. La puedo hacer con esta fórmula o también la puedo hacer con la fórmula que dice que es igual a 2pi sobre periodo. Cualquiera de las dos fórmulas me va a servir y me va a dar el mismo resultado. ¿Listo? Nos vamos entonces para el literal D. Literal D. Pongamos nuestro tablero digital. Listo. Literal D. Nos dice cuál va a ser la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? ¿Listo? Les voy a compartir otra vez el link de la asistencia porque ya han llegado muchos. Listo. Entonces, ¿cuál es la velocidad? La velocidad se calcula como 2pi multiplicado por el radio dividido entre el periodo. ¿Listo? O también la puedo calcular como 2pi multiplicado por el radio multiplicado por la frecuencia. Me voy a ir por la parte de la multiplicación, que es la más sencilla. ¿Listo? Entonces, la velocidad va a ser igual a 2pi por el radio. ¿Cuánto fue que nos dio el radio?
Chicos, ¿cuánto fue que nos dio el radio? 7 centímetros. 7 centímetros, pero lo pasamos a metros. Y en metros nos dio 0,07 metros. Por la frecuencia nos dio 100 Hz. Entonces nos va a quedar que la velocidad va a ser igual a 0,07 por 100 me da 7. 7 por 2 me va a dar 14. 14 pi metros por segundo. Las velocidades siempre vienen dadas en términos de metros por segundo. Siempre se escriben de esta manera. ¿Listo? Sean metros, sean kilómetros por hora. Metros por segundo, kilómetros por hora. ¿Listo? Ahora, ese 14 pi, ¿cómo lo hallo en la calculadora? Vamos a ver. En la calculadora, ¿cómo lo hallo? Entonces, 14, shift, y aquí aparece en la parte superior en color amarillo el número pi. Entonces, lo sustituyo. Aquí me aparece 14 pi y lo paso a decimales. Me da 43,98. La velocidad va a ser igual a 43,98 metros por segundo. ¿Listo? Más o menos para que se hagan a la idea de esta velocidad, un automóvil a 80 kilómetros por hora se está moviendo a 22,2 metros por segundo. Eso es casi el doble. Eso es como si esa pulidora se estuviera moviendo con una velocidad más o menos de 160 kilómetros por hora, más o menos. ¿Listo? Y 160 kilómetros por hora, pues es una alta velocidad, y por eso cuando ustedes manipulan una pulidora, deben tener mucho cuidado, utilizar todos los implementos de protección, porque cualquier fragmento que salga de esa pulidora va a tener esa velocidad y pues va a golpear un poco duro, así sea muy pequeño. ¿Listo? Y con eso hemos resuelto el punto número 3. Vamos a resolver ahora el punto número 4. Punto número 4. Aquí ya nos cambian los enunciados, ¿no? Entonces, para el punto número 4 nos dice, la frecuencia de un taladro, ojo que aquí nos están dando la frecuencia, es de 12 Hz. 12 Hz. Y el radio de ese taladro, del mandril del taladro, ¿cierto? Es de 2,5 centímetros. Radio igual a 2,5 centímetros. ¿Listo? Entonces, en el literal A nos está diciendo cuál es el periodo. ¿Listo? Ahora, si alguien me llega a preguntar lo que me preguntaron ahorita, profe, ¿qué hago con esos centímetros? Los vamos a utilizar más adelante. Pero por lo pronto, podemos ir diciendo que esos 2,5 centímetros equivalen a ¿cuántos metros? Chicos. A 0,25 metros. No, 0,025. Ah, sí, sí, sí. Porque estoy dividiendo por 100, ¿no? Hay que tener cuidado con esa parte de las multiplicaciones. Bueno, entonces, periodo. Como aquí conozco la frecuencia, yo sé que el periodo es 1 sobre la frecuencia y nos va a quedar como 1 sobre 12 Hz y eso va a ser igual a un doceavo de segundo. ¿Listo? Y un doceavo de segundo va a tener un valor de 1 dividido entre 12. Nos queda que el periodo va a ser igual a un doceavo de segundo. Y eso va a ser igual a 0,083 periódico segundos. ¿Listo? Ojo que la parte periódica es solamente el 3, no incluye el 8. ¿Listo? Nos vamos para el literal B. El literal B del punto 4 nos pregunta ¿cuál es la frecuencia angular?
¿Cuánto vale omega? Entonces, como hemos visto, omega es 2pi multiplicado por la frecuencia. Entonces, 2pi por 12 Hz. 12 por 2 me da 24. 24 pi radianes por segundo. No se les olvide, chicos, que cuando uno está calculando frecuencias, casi siempre van a estar dados en términos de este número pi. El número pi no se les olvide que vale 3,1415 y otros cuantos decimales que todavía no han sido determinados. ¿Listo? O sea que la frecuencia angular va a ser igual a 24 pi radianes por segundo. Entonces con eso ya calculé la frecuencia angular. Ahora me dicen, ¿cuál es la velocidad? Literal C. ¿Cuál es la velocidad? ¿Listo? Entonces velocidad va a ser igual a 2pi radio multiplicado por la frecuencia. Entonces nos va a quedar 2pi por el radio que nos dio, 0,025 metros, multiplicado por la frecuencia que son 12 Hz. ¿Listo? Entonces voy a multiplicar 0,025 por 2 y lo voy a multiplicar por 12, que es la frecuencia angular. Y eso me va a dar exactamente 0,6. Va a ser igual a 0,6 pi metros por segundo. ¿Sí tienen la calculadora a la mano para que hubieran hecho esa multiplicación? Sí, señor. ¿Sí les dio 0,6? Sí, señor. Ahora vamos a Sí, señor. vamos a multiplicar por pi. 0,6 pi nos da un valor de 1,88. 1,88 metros por segundo. Las velocidades sí las puedo pasar a número decimal. Las frecuencias angulares no. ¿Listo? Para que tengamos cuidado con eso. Y ese sería el literal C. Vamos para el literal D. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el número de vueltas para un tiempo de 1 minuto? Entonces, 1 minuto son 60 segundos. ¿Listo? Entonces, el número de vueltas lo puedo calcular como. ¿Quién me dice la fórmula para el número de vueltas? De a uno, chicos, de a uno. Lo puedo calcular como la frecuencia multiplicado por el tiempo. ¿Listo? Entonces, el número de vueltas va a ser igual a la frecuencia, que son 12 Hz, por el tiempo, que son 60 segundos. Entonces, el número de vueltas que va a dar en 1 minuto va a ser igual a ¿cuánto? 60 por 12. 720. 720. 720 vueltas. Y con eso hemos resuelto el punto número 4. ¿Listo? Punto número 5. Vamos a ver los datos que nos dan en el punto número 5. Dice, la frecuencia angular de un movimiento, omega, es de 7 cuartos de pi radianes por segundo. Solamente nos dan ese dato. Y nos dicen el literal A,
¿Cuál es el periodo? ¿Listo? Entonces, sabemos que la frecuencia angular es igual a 2pi sobre periodo. Entonces, periodo está dividiendo, va a pasar a multiplicar, ¿cierto? Y la frecuencia angular va a estar multiplicando, va a pasar a dividir. El periodo va a ser igual a 2pi sobre la frecuencia angular. ¿Listo? De tal modo que nos va a quedar frecuencia angular va a ser igual a 2pi dividido entre 7 cuartos de pi radianes por segundo. Perdón, aquí no es frecuencia, sino va a ser periodo. Por favor, me disculpan ahí el error de transcripción. ¿Listo? Y aquí lo que tenemos es una división de números fraccionarios. Entonces, pi arriba y pi abajo se simplifican. Se van. ¿Cierto? 4 por 2 me da 8. Y aquí se supone que no lo vemos, ¿cierto? Yo no me voy a poner a explicar fraccionarios, pero aquí en la parte de abajo aparece 1. 1 por 7, 7. Entonces nos van a quedar 8 séptimos de segundo. De tal modo que el periodo va a ser igual a 8 séptimos de segundo. Si lo hay en la calculadora, 8 dividido entre 7, me va a dar un valor de 1,14. 1,14 segundos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces nos vamos ahora para el literal B. Para nuestro tablero digital. Literal B. Entonces nos dice, ¿cuál es la frecuencia? Entonces, sabemos que el periodo vale 8 séptimos, ¿cierto? Y la frecuencia va a ser igual a 1 sobre periodo. 1 sobre 8 séptimos de segundo. 1 por 7 me da 7. 8 por 1 me da 8. De tal modo que la frecuencia va a tener un valor de 7 octavos de Hertz. Literal B. ¿Listo? Sí, señor. Nos vamos para el literal C. Literal C. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cierto? Y entre paréntesis aparece que el radio tiene un valor de 4,5 centímetros. Y 4,5 centímetros en metros van a ser igual a 0,045 metros. Entonces, la velocidad va a ser igual a... La clase pasada les había dado una formulita por allá escondida que decía que va a ser igual a la frecuencia angular multiplicado por el radio. ¿Listo? Y la frecuencia angular nos la habían dado al inicio. Entonces, la velocidad va a ser igual a 7 cuartos de pi radianes por segundo por el radio. Y el radio nos dio 0,045 metros. Hago los cálculos en nuestra calculadora y nos queda 7 por 0,045 y eso lo divido entre 4 y eso me da 63,800 de pi metros por segundo. ¿Listo? Esto lo hace directamente la calculadora, para que lo tengamos en cuenta. Y vamos a ver cuánto nos da si lo multiplico por pi. Si lo multiplico por pi, me da que la velocidad es de 0,045
247 metros por segundo. Esa va a ser la velocidad de este dispositivo, de este movimiento periódico. ¿Listo? ¿Hasta ahí Sí, vamos? señor. Sí, señor. Sí, señor. Nos vamos para el literal D. En el D nos dice, ¿qué tiempo tarda en realizar 720 vueltas? Número de vueltas igual 720. ¿Listo? Entonces sabemos que el número de vueltas va a ser igual a la frecuencia multiplicado por el tiempo. La frecuencia ya la habíamos hallado, ¿cierto? ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto nos había dado la frecuencia? 7/8 Hz. 7 octavos de Hertz, multiplicado por el tiempo, que son 720. Perdón, multiplicado por el... perdón. Nos están preguntando el tiempo y yo estoy calculando el número de vueltas. Qué pena, discúlpenme. Entonces, como aquí no puedo borrar, me tocó tachar. Tiempo va a ser igual a... tiempo va a ser igual a ¿qué, muchachos? Ya hemos utilizado las fórmulas mucho tiempo. 1 minuto. Periodo por número de vueltas. Número de vueltas por el periodo. Gracias. Número de vueltas son 720 vueltas. Y el periodo nos dio, qué pena con ustedes, 8 séptimos de segundo. O sea que el tiempo va a ser igual a 720 por 8. 720 por 8 nos da 5.760 dividido entre 7 segundos. O sea que el tiempo va a ser igual a 822,85 segundos. ¿Listo? Este sería el tiempo que se gasta literal de E. Ese es el literal E, muchachos. Ese no es el D, ese es el E. Aclaremos que es el literal E. ¿Listo? ¿Cuándo falta? El literal D. Qué pena con ustedes, pero tengo la lectura lejos y yo utilizo gafas. Entonces vamos a resolver ahora sí el D. El D me dice número de vueltas en un día. Número de vueltas de la pregunta y el tiempo es un día. Como yo sé que ustedes son juiciosos y tienen sus apuntes de la clase pasada, ¿cuántos segundos tienen? Chicos. Muchachos. ¿Cuántos segundos tiene un día? No sé, profe. Sagrado rostro. Lo dijimos en la clase pasada. Tiene 86.400 segundos. 86.000. Sí.
La parte borrosa es por cuestiones del internet de ustedes. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces, ¿cuántas vueltas da en un día? Ahora sí podemos aplicar la fórmula anterior. Número de vueltas va a ser igual a la frecuencia multiplicado por el tiempo. Número de vueltas va a ser igual a 7 octavos de hertz por el tiempo, que son 86.400 segundos. Ya sabemos que hertz y segundos se van, ¿no? Segundo y hertz se simplifican y multiplico 7 por 86.400 y lo divido entre 8. Y eso me da que el número de vueltas que da en un día va a ser igual a 75.600. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Nos vamos para el punto número 6 de nuestra guía. En la guía número 6, en el punto número 6, nos dice que un péndulo, que es una masita que uno cuelga de una cuerda y la saca de su posición de equilibrio y la pone a oscilar, ¿cierto? Nos dice que el periodo de ese péndulo o que tenemos es de 1,25 segundos. Ese es el periodo de nuestro péndulo. Y nos piden hallar la frecuencia. La frecuencia entonces va a ser igual a 1 sobre el periodo, y eso va a ser igual a 1 dividido entre 1,25 segundos. Y eso nos da 1 dividido entre 1,25, nos da 4 quintos de hertz. ¿Listo? En sus calculadoras, 4 quintos les va a valer 0,8. ¿Listo? Está bien, hacemos la frecuencia. Para el literal A. Para el literal B, del punto 6 nos dice la frecuencia angular, omega. Entonces, la frecuencia angular va a ser igual a 2pi sobre el periodo. Eso nos va a dar 2pi. El periodo vale 1,25 segundos. Y 2 dividido entre 1,25, 2 dividido entre 1,25, nos da 8 quintos de pi radianes por segundo. ¿Ustedes ya tienen sus calculadoras científicas, chicos? Muchachos. Sí, señor. No, señor. Bueno, entonces, cuando adquieran su calculadora científica, esta tecla que aparece acá es la que me va a permitir transformar los números en fraccionarios. Profe, ¿es ¿Listo? esta? Profe, ¿es esta? No sé. Perdón. Espere, ya le muestro la cámara. No la veo porque tengo fija la imagen. No, espere, profe, porque si no, no prendió Tengo la fija cámara. la imagen. ¿No la puede ver? No veo ninguna cámara encendida. Ah, esta. Ah, ya la vi. Espérame un segundito, vemos. Es esta, la que dice ABC. ¿Esta sí? Sí, señor. Listo. Sí, pero profe, acá está. Ya la tiene. Ya le muestro en la mía. Profe, yo no sé si es mi internet, Es esta misma, ¿no? pero en su pantalla se ve borroso. Sí, es verdad. No, es el internet. Sí, Es el internet. Es esta tecla, ABC. Es esta que dice ABC. ¿Listo? Ahí lo pueden transformar en fraccionarios. Es cuestión de leer el manual de la calculadora.
¿Listo? Bueno, nos vamos para el literal C, ¿no? Literal C. Número de oscilaciones es lo mismo que número de vueltas, ¿no? Es la pregunta en 3/4 de minuto. Entonces, tiempo, 3/4 de minuto. ¿Cuánto les da 3/4 de minuto en segundos? Chicos, ¿cuántos son 3/4 de minuto? Chicos, 45 segundos, profe. Daniela, 45, gracias. 45 segundos. Entonces nos dice cuál es el número de oscilaciones, número de vueltas. Entonces, número de vueltas. No se me ocurrió otra vez la pregunta, sí. No. Número de vueltas, ¿a qué es igual? Ya lo hemos hecho varias veces. Frecuencia por periodo, ¿no? Entonces, número de vueltas va a ser igual a... Profe, se ve muy borroso. No Ubícate creo. en una Eso parte, es cuestión del internet, chicos. ubícate en una parte donde esté el modelo o pues donde haya harta señal. No, profe, si se ve borroso. No, profe, si se ve Estoy, borroso. Y es que no soy la única porque estoy a también 5. escribieron. Por Yo dos. también lo veo borroso. Sí, profe, yo también lo veo No es re borroso. borroso. Se ve muy borroso. Sí, Bueno, es que no chicos, soy la única. bueno, vamos a hacer una cosa, chicos. Como yo estoy grabando el video, esta última parte la pueden ver ustedes en el video. ¿Les parece? Sí, señor. Bueno, sí, señor. Bueno, nos vamos a ver. Número de vueltas. Es que tengo la cámara fija, entonces me queda complicado. Número de vueltas va a ser igual a la frecuencia, y la frecuencia nos dio 0,8 Hz multiplicado por el tiempo, que son 45 segundos. Entonces, número de vueltas igual a 0,8 por 45, ¿cuánto nos da? Nos da 36. ¿Listo? Entonces son 36 vueltas. Y nos falta el último literal de la guía. Sí, o sea, la guía no la pueden ya decir ustedes que no la pudieron desarrollar porque no la entendieron. ¿Listo? Entonces nos dice, tiempo que tarda, están preguntando el tiempo, ¿cierto? En realizar 200 oscilaciones. Número de vueltas, igual 200. Entonces, para el tiempo va a ser igual al número de vueltas multiplicado por el periodo. Tiempo va a ser igual a 200 vueltas que tiene que realizar multiplicado por el periodo, y el periodo nos decían al inicio que era de 1,25 segundos. Entonces, ¿cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da? 200 multiplicado por 1,25. Nos da 250 segundos. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces, vamos a hacer aquí un pequeño cambio. Tin, tin, veja.
Listo, ya hicimos el cambio, chicos. Entonces, con eso entonces damos por terminada la clase del día de hoy. ¿Listo? Ya hemos resuelto la guía completamente. Yo les compartiré ahorita al ratico por el grupo la copia de la clase y espero hayan llenado la asistencia, ¿no? Sin embargo, aquí les voy a compartir otra vez el link de la asistencia. Chicos, entonces con eso dejaríamos por la clase del día de hoy. Listo, muchas gracias por asistir, muchachos. Y